Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos estás escuchando. Es una gran bendición el poder estar con ustedes, un programa más y gozarnos en este ambiente muy mexicano. Realmente nos sentimos felices, somos una gran nación y pedimos a toda nuestra audiencia que estemos en contacto orando por nuestro país. Es tan importante que Dios tome el control de todas las cosas que suceden en nuestro país. La única esperanza para México y las naciones del mundo se llama Jesucristo. Bien, vamos a entrar al tema, un tema más del libro del Génesis, y este tema se titula Dios guía a su pueblo. Vamos a repetirlo todos juntos. Dios guía a su pueblo. ¡Wow! Qué excelente y maravilloso tema el de hoy. Vamos a entrar al tema de hoy. Miren, la historia de Rebeca, que es una historia que tiene que ver con el día de hoy, tiene un comienzo extraordinario y lo podemos leer en el Génesis capítulo 24. Podemos verla como una respuesta directa a la oración de Eliezer, siervo de Abraham, quien fue encomendado a conseguir una prometida para el hijo de Abraham. Estamos hablando de la esposa de Isaac. Abraham deseaba para su hijo una mujer que no le alejara de las promesas de Dios. Podemos analizarlo en el Génesis capítulo 24, del versículo 1 al versículo 7. Y cuando Eliezer revela su misión a la familia de Rebeca, este deseo es respondido por el Señor. Podemos leer en el Génesis capítulo 24, el versículo 58, cuando dice: entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿te irás con este hombre? Y la respuesta es: iré. Dice el texto: iré, dijo ella. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Porque no era una misión tan fácil el que le estaba encomendando a Abraham a este varón. Sin embargo, Dios estaba con él y Dios estaba ya formando el futuro que él quería para su nación. Rebeca era una persona clave para desarrollar el fundamento de esta gran nación de Israel. El llamado que recibió Rebeca fue seguido por una respuesta de obediencia, haciéndola partícipe de la misma bendición que recibió Sara cuando aún no había concebido a Isaac. Las mismas palabras son para ella: que tu hermana nuestra te conviertas en millares de miriadas y posean tu descendiente las puertas de los que los aborrecen. Y podemos leer este versículo en Génesis 24:60. Este capítulo 24 del Génesis nos muestra que Rebeca tenía todas las cualidades deseables de una esposa dispuesta a ayudar, dispuesta a ser amable, dispuesta a ser sumisa. Y así ella se convirtió en un consuelo para su esposo en medio del duelo que él vivía, porque hasta este momento histórico Isaac ya había perdido a su madre. Sin embargo, Rebeca era estéril, y lo podemos leer en el capítulo 25 del Génesis. Y es allí donde podemos ver un cambio en su cara. Para Rebeca pasan 20 años de afrenta, 20 años de sufrimiento, de espera, de incógnita, aflicción, frustración, en los que la bendición dada por su familia no se cumple. Y podríamos preguntar, la primera pregunta al aire sería: ¿y por qué, Señor? ¿Por qué? Seguro que esta misma pregunta fue la pregunta de Sara, y es una pregunta de tu vida y de mi vida en alguna ocasión en lo particular. Porque a menudo nos hacemos esta pregunta. Por lo regular ocurre una experiencia similar y pensamos: Dios no hará nada a favor, o Dios no me ama, o preguntamos: ¿dónde está Dios ahora que tanto lo necesito? Y realmente Dios está muy cerca de ti.
Observa muy bien cuál es tu actitud ante la prueba y la adversidad. Dios te está observando. Si seguimos leyendo esta historia de Rebeca, veremos que Isaac oró al Señor en favor de Rebeca y ella concebió su hijo. Y eso lo podemos analizar en el Génesis capítulo 25, versículo 21. Los 20 largos años de espera tuvieron un propósito enorme: mostrar el poder y la fidelidad de Dios para su pueblo. Él había prometido que Isaac tendría descendencia. Y por supuesto, Dios cumpliría fielmente abriendo la matriz estéril de Rebeca. Pero de a esto será justo el propósito de su propia gloria. Escuche esto. Y también hay otra más, porque Dios muchas veces a través de esta prueba, de estas luchas que pueden llegar a nuestra vida, no tan solamente porque Dios se quiera gloriar en nosotros con su poder sobrenatural, también Él busca que nuestra vida busque una santificación. Y lo podemos leer cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Así que la voluntad de Dios siempre es buena. Nuestra tarea es conocer y seguir su precepto y confiar que lo que Él hace tiene un buen fin. Y con el tiempo vamos a aprender que cada una de las cosas que nos suceden tienen un propósito mayor del que ya puedo imaginar desde ahora. La voluntad de Dios siempre es buena. Nuestra tarea es conocer y seguir sus preceptos y confiar en lo que Él hace. Todo lo que Él está haciendo es favorable, que va a nuestro favor, tiene un buen fin. Y veamos su grandeza y que nuestro carácter sea conformado conforme al carácter mismo de Cristo. Por eso Isaac esperó en Dios, así como Abraham esperó en Dios. Y se forma la línea genealógica donde vendría el Mesías. Esta es una gran familia. Cuando Abraham está preocupado por la esposa de su hijo Isaac, él está diciendo a su siervo: quiero que vayas a la familia, vayas allá a Mesopotamia, busque la esposa para Isaac. Y dos cosas le pide: les quiero que no regrese Isaac a esa tierra de Mesopotamia, ni que tampoco Isaac se case con una cananea. Realmente, si nosotros analizamos historias atrás, había motivos de Abraham para que su hijo no se casara con una cananea. Recuerden que los cananeos eran descendientes de Can. Así que se va a la rama genealógica de Mesopotamia y ahí nos encontramos gente importante. Por ejemplo, está Taré, que es descendiente de Sem. Y Taré tiene a sus dos hijos, a Nacor, Abraham, también está Arán, pero bueno, Arán muere, que es el papá de Lot. Pero entre Nacor y Abraham hay tanta importancia porque Abraham con Sara tienen a Isaac y Nacor con Milca dan como resultado a Betuel, o Betuel viene como hijo de ellos, y Betuel tiene dos hijos, a Labán y a Rebeca. Y vean cómo posteriormente Abraham le pide a su siervo que vaya. Él no le está diciendo quiero que vaya directamente con mi hermano Betuel, no. Él está diciendo que vaya a Mesopotamia, a la familia, y busque una esposa. Y cómo Dios pone en el camino a Rebeca, hija de Betuel. Betuel era primo de Isaac. Escucha esto tan interesante. Y cómo Rebeca se casa, pues ahora sí que con su tío. Y después como el hijo de Isaac. Esto es tan interesante en la historia porque podemos analizar cómo luego Isaac, en el problema de Jacob, cuando nace Jacob y Esaú, y Rebeca manda a Jacob a la tierra de Labán, porque Rebeca y Labán eran hermanos. ¡Wow!
Bueno, son cosas tan interesantes que podemos analizar y podemos aprender de la Escritura. No deje de seguir leyendo el libro del Génesis porque tiene enseñanzas impresionantes. Bueno, si queremos enfocar el tema, podemos decir que Dios guía y tiene el control absoluto de su pueblo que Él eligió. Quiero repetir nuevamente el enfoque del tema, y es que Dios guía y tiene el control absoluto de su pueblo que Él ha elegido. Bien, estamos leyendo Génesis capítulo 24, el versículo 1 hasta el versículo 9. Y escuche bien lo que dice este interesante pasaje de la Escritura. Capítulo 24. Era Abraham ya 10 años, y Jehová había bendecido todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Bien, estamos reflexionando en el tema, es interesante tema. Bueno, vamos a aprender cosas maravillosas y quiero que vayamos por 3 aserciones importantes en este día, como normalmente lo hacemos. Con la primera aserción es perpetuando la fe. Como dije, perfecto, perpetuando la fe. Bien, la historia comenzó cuando Abraham envió a su siervo de confianza a la tierra de Arán. Quiero decirle que hay algo extraordinario aquí, que los mismos estudiosos están muy preocupados estudiando a fondo sobre este detalle. Nunca encontrará que diga que es Eliezer, pero todos sabemos que Eliezer era el hombre de confianza de Abraham. Es muy probable, ¿verdad?, entre las opiniones más acertadas, es que Abraham mandara a una persona de suma confianza, porque es Abraham el que le preocupa algo trascendental, que es la esposa de su hijo Isaac. Abraham sabe de qué se trata, formar una gran nación conforme al propósito de Dios, pero esto no se podría hacer con cualquier persona. Entonces, esta misión tan delicada, ¿en sobre qué mano la puede poner sino de aquella persona que en él confía demasiado? Así que estamos hablando del Damaseno Eliezer. Vamos ahora a ver aquí que este siervo de confianza va a la tierra de Arán, en la Mesopotamia, para escoger una esposa para Isaac. Oportunamente veremos que su misión tuvo éxito al encontrarse con Rebeca. A partir de ese momento se desarrolló una bella historia de amor. Todo el proceso nos revela que Dios está interesado en la persona con quien vamos a unir nuestra vida. Porque el matrimonio es una institución divina. Dios fue el que la inventó, Dios es el autor de ella. Y en este caso, cuando se está tratando de un matrimonio que va a dar origen a un gran proyecto de Dios, Dios está preocupado porque el paso que se dé sea el paso firme, el paso correcto que se requiere. Así que el caso es que Dios está interesado en tu propia historia de amor. Y resulta maravilloso cuando tú implicas a Dios en ella. Leer el Nuevo Testamento nos llama la atención un hecho significativo. Y veamos, en el Evangelio según Juan, nos relata el primer milagro de Jesús. ¿Y en dónde fue donde se hizo el primer milagro de Jesús? Exacto, en una boda en Caná de Galilea.
¿Sí? Veamos la importancia de Dios para esta institución. El enemigo está furioso por destruir esta institución que Dios la creó. Fue la primera institución que Dios creó en el mundo. Y este capítulo 24 del libro del Génesis es uno de los pasajes bíblicos con mayor riqueza espiritual, porque nos relata una historia de amor en la que, más allá de las incidencias del dramático relato, subyace una gran realidad espiritual. El relato nos presenta a un anciano Abraham, a quien en su avanzada edad Dios había prosperado en todos sus asuntos. Al pensar en una futura esposa para su hijo Isaac, no quería que ésta perteneciese a los pueblos cananeos que vivían en medio de la idolatría y el paganismo. Así que él envió a su siervo a su pueblo, a Mesopotamia, a su ciudad de origen, que residía precisamente en la tierra de Harán, en Mesopotamia, para encontrar allí una esposa para su hijo. Y observemos la forma en que se pronunciaba en aquellos tiempos un juramento, colocando la mano debajo del muslo del hombre a quien se hacía un juramento. El siervo era Eliezer, siervo principal de su casa. Él tenía un hijo, y recordemos que cuando Abraham, de acuerdo con el relato que encontramos en el capítulo 15, el versículo 2 y versículo 3, le había mencionado en su oración a Dios cuando él le prometió tener una gran descendencia, y podía contar con la ayuda de Dios para guiarle en esta empresa tan delicada, porque él así lo había prometido, y él no dio un salto en el vacío. Y es que la fe no constituye un salto en el vacío. La fe debe apoyarse en la palabra de Dios. Él creía que el Dios que le había prometido que por medio de Isaac traería bendición al mundo, con toda seguridad, él mismo iba a proveer una esposa para su hijo. Por ello, él fundamentó su fe en lo que Dios le había manifestado. Es que el ejercicio de la fe no es una insensatez. La fe se apoya en algo tan real y razonable como la palabra pronunciada por Dios. Es por eso que decimos que la fe no constituye un salto en la oscuridad. Tener fe no es como apostar, a ver si tienes suerte o a ver si te ocurre algo bueno. No se trata de un juego de azar que puede resultar bien o no. La fe es segura, es la única actitud realmente segura y cierta. Por eso Abraham se sentía completamente seguro, y lo demostró con las categóricas palabras que acabamos de leer. Él creía que si la respuesta de Dios no venía a través de esa misión de su siervo, entonces vendría el cumplimiento de la promesa, pero de otra manera. Vean nada más la fe de este hombre. Así que Eliezer, que iba a hacer el juramento, puso su mano debajo del muslo de Abraham. Iba a jurar. Abraham puso su mano sobre la parte que llevaba la marca de la circuncisión, el signo del pacto de Dios, porque así se dice, ese es el lente histórico que hay sobre el tema, que nuestras ideas de fragilidad pueden rebelarse contra el rito utilizado en esta ocasión, pero cuando la naturaleza del pacto es considerada, del cual la circuncisión fue la señal, inmediatamente percibimos que este rito no podría usarse sin producir sentimientos de reverencia y temor piadoso. Algunos no lo comentan porque esta forma de actuar o de ser así o lograr hacer esto en nuestra cultura actual podía tomarse como algo grosero, algo que no está dentro de un contexto sano. Pero esto en su tiempo provocaba sentimientos de reverencia y temor piadoso a Dios, ya que la parte que juramenta entiende que el Dios de este pacto es un fuego consumidor. El Señor le dijo: tomarás mujer para mi hijo Isaac. Escuchen bien lo que le está diciendo. Abraham tuvo claro que no quería que Isaac fuera a tener una esposa cananita.
y que la esposa debería de ser encontrada entre sus ancestros en Ur de los Caldeos. Y le dijo, irás a mi tierra y irás a mi parentela. ¡Wow! ¡Qué fe de este hombre! Y Dios respondió a la altura de esa fe. Y vamos con la aserción 2. Desafiados a cumplir el plan de Dios. Como dije, perfecto, desafiados a cumplir con el plan de Dios. La expresión que Abraham está diciendo nos permite analizar que aparentemente Abraham anticipaba que podía morir mientras su sirviente no estaba. Y que las instrucciones que dio fueron bastante claras. Y le dice solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Isaac, el hijo de la promesa, no debería dejar la tierra prometida por ningún motivo. Su esposa fue traída a él mientras permanecía en la tierra de Canaán. Este principio era tan importante que si la mujer no hubiera venido con el siervo, era mejor para Isaac no tener esposa. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Qué tremendas palabras, es un desafío maravilloso. El Señor le dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham insistió en esto porque Dios hizo una promesa de pacto a Abraham y también se la hizo a sus descendientes de que la tierra de Canaán era de ellos. Abraham entendió que la promesa del pacto fue pasada a Isaac y no a Ismael. Por eso la seguridad estaba dada de que sí contraría, y la misión la estaba poniendo en manos de un hombre muy responsable y piadoso también. La finura en el desarrollo de los sucesos llevaron el éxito a su misión de Eliezer. Eliezer fue enfrentado con la tarea casi imposible de encontrar una rosa entre las espinas. Si hubiera confiado en sus propias capacidades, no hubiese tenido éxito. No hubiese tenido éxito. Fue su constante conocimiento de que él no era nada más que el sirviente de Abraham, que lo guió a través de los desafíos y obstáculos. Y eso lo podemos analizar en el capítulo 24, versículo 12 del Génesis. Encontraremos cómo de alguna manera Abraham pone esa confianza en sus manos, el desafío en sus manos, y Abraham pone en el Señor su confianza y él espera que la misión de Eliezer iba a ser exitosa. Bien, vamos a la sección 3 y es juramentando fidelidad. Como dije, perfecto, juramentando fidelidad. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. El siervo de Abraham, probablemente Eliezer, que es el que yo les digo que no dice nada la escritura, pero por todas las condiciones de lo que se llevó a cabo y de lo delicado de la misión, es muy probable que es Eliezer. Así que este hombre condujo una grande e impresionante caravana. Ellos llevaban riquezas tan sustanciales que podrían decirse con exageración poética. Todos los bienes de su amo estaban en sus manos. El viaje fue largo. La distancia en línea recta de Canaán a Ur de los Caldeos era de unas 500 millas, estamos hablando de unos 800 kilómetros aproximadamente, pero la ruta más común era de unas 900 millas, estamos hablando de unos 1450 kilómetros aproximadamente a la ciudad de Nacor, y esto probablemente se refiere al lugar conocido como Ur de los Caldeos. Oh Jehová, dice la palabra, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, te ruego el tener hoy buen encuentro. El camino, pero escuchen la expresión de este hombre que va encomendando su misión o su trabajo al Señor. ¡Wow! Cuando el siervo de Abraham arribó a la ciudad ancestral de su amo, primero tuvo una preocupación práctica: obtener agua para sus camellos, esencialmente. Y Eliezer le pide a Dios
que lo guíe por circunstancias provinciales, lo cual a veces puede ser una buena manera de discernir la voluntad de Dios. Y aún así, si uno solo ve la circunstancia y no toma en cuenta otros factores, pueden ser una manera peligrosa de discernir la voluntad de Dios. Y tendemos a ignorar las circunstancias que nos dicen lo contrario de lo que queremos escuchar, o atribuirlas al diablo, del diablo, ¿verdad? Pero miren, Abraham pone esto en las manos del Señor, y una de las cosas que maneja, dijo, bueno, vamos a llegar cansados, vamos a llevar mucha sed, tanto nosotros como los animales, los camellos. Y a la mujer que le pidiere agua y le diere de beber a mis camellos, esa mujer es. Y fue exactamente así. Fue exactamente así. Y muchas veces así nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nos proponemos algunas cosas y decimos, si es de Dios va a ser así, si no, no va a ser. Y realmente, en muchas ocasiones, es positivo. Aunque es peligroso manejarlo así en todas las ocasiones, ¿verdad? Así que Eliezer establece lo que buscará antes de que suceda algo. Veamos que aquí no se inventan las reglas mientras suceden las cosas. Abraham las propuso antes y Dios actuó conforme a la propuesta de Eliezer. Rebeca le dice, bebe y también daré a beber a tus camellos. ¡Wow! El siervo de Abraham le dijo a Dios que le mostrara a la mujer elegida para ser su esposa de Isaac a través de un ofrecimiento para proveer agua, como le dije con anterioridad. Y no tan solamente le dio agua a él, le dio a sus 10 camellos. Eliezer era lo suficientemente sabio para pedir una señal que fuera notable, pero hablando en términos humanos posibles. No tentó a Dios pidiendo fuego del cielo o protección mientras saltaban en una altura insegura. Que sea esta la que tú has destinado en cierto sentido, dijo el Señor, dijo Eliezer al Señor, refiriéndose a Rebeca. Orando así, Eliezer puso las probabilidades en contra de que pudiera encontrar a alguien. Tendría que ser una mujer inigualable para ofrecerse a hacer esta ardua tarea. Considerando que un camello puede beber hasta 20 galones, o estamos hablando de 75.5 litros, dar de beber a 10 camellos significaba por lo menos 1 hora de trabajo duro. Por eso agrega Eliezer y dice, en esto conoceré. Así que a Eliezer no le importaba la apariencia externa de la mujer. Él buscaba una mujer de carácter, una mujer de Dios, mujer que Dios había escogido, una mujer servidora, una mujer humilde. Y Dios contestó la oración del sirviente antes de que hubiera terminado. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, o era hija de Betuel, hijo de mi hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro antes de que él acabase de hablar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Impresionante, ¿no? El profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 24, habla acerca de esta respuesta de gracia a la oración. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablaban, yo habré oído. ¡Wow! Rebeca, dice la palabra, salía con su cántaro sobre su hombro y apenas lo estaba mencionando Eliezer. ¡Wow! El sirviente todavía no sabía si su oración había sido contestada, solo se comprobaría con el tiempo. Y Rebeca era la nieta de Nacor, el hermano de Abraham. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vemos qué impresionante Dios y cómo Dios maneja las cosas de una manera tan perfecta. Solamente tienes que creer, tienes que tener paciencia y esperar en Dios. Bien, si queremos ordenar las ideas, encontramos que Dios decide todo lo que sucederá en la vida y en el hogar de Abraham. El pacto entre Abraham y su criado tiene la misión de que todos los hijos y la familia del patriarca
continuar transmitiendo la fe de generación en generación como un pueblo sagrado y un pueblo elegido por Dios. De esta forma es como Abraham confía que Dios es quien va delante de nuestras vidas, y por esta razón está preocupado por la esposa de Isaac. Bien, vamos a repetir nuevamente ordenando las ideas. Dice, Dios decide todo lo que sucederá en la vida y en el hogar de Abraham. Así que el pacto entre Abraham y sus criados tiene la misión de que todos los hijos y la familia del patriarca se continuara transmitiendo la fe de generación en generación como un pueblo sagrado, un pueblo elegido por Dios. Y de esta forma es como Abraham confía que Dios es quien va delante de nuestra vida, y por esta razón está preocupado por la esposa de Isaac. Bien, hemos concluido esta enseñanza y continuamos. Señor, nunca en la lucha